También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Padre, te doy gracias por tu amor. Gracias, Señor, por este privilegio y esta oportunidad, Señor, de exponer tu palabra. Te ruego, Señor, y pido permiso para hablar de tus cosas. Sé que no tengo la capacidad, Señor, por eso pido tu ayuda, Señor, que sea tu Santo Espíritu utilizándome, Señor, que no sea de tropiezo para la vida de mis hermanos, Señor. Y te ruego, Padre, que prepares nuestros corazones, que sean tierra fértil, Señor, para recibir tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Qué bueno es poder estar nuevamente aquí y exponer su palabra. Y antes de comenzar con nuestro versículo, quisiera hablar un poco de esta carta, apóstol Pablo, en los primeros versículos, los primeros casi 5 capítulos, escribe temas doctrinales y teológicos. Al final del capítulo 4 y parte del principio del capítulo 5 empieza a hablar de la venida del Señor. Y a partir del versículo 12 empieza Pablo a exhortar a los hermanos de Tesalónica. Y en los versículos 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su nombre. Tened paz entre vosotros. Pablo nos habla de las obligaciones de como miembros de la iglesia tenemos para con los ancianos y con los pastores. Y ahora en el versículo 14 nos va a hablar un poco más, nos va a exhortar nuevamente a los hermanos a que cumplamos algo. La mayoría de los que estamos aquí hoy en este lugar pertenecemos a una familia eterna, que es la familia de Dios. Y cada uno de nosotros somos responsables de determinadas tareas delegadas por Dios mismo mediante su palabra. Y hoy vamos a ver algunas de estas tareas, principalmente las que tenemos para con nuestros hermanos. Uno de los tantos unos para con otros, ¿no?, que tenemos en las Escrituras, los mandatos que el Señor nos da para con nuestros hermanos. Pertenecer a una familia nos da ciertos privilegios, pero también ciertas responsabilidades para los que son miembros de la familia. Por ejemplo, una familia numerosa, que podría ser cualquiera de este país, ¿no?, donde ambos padres deben salir por necesidad a trabajar y no tienen para pagar a alguien que cuide a sus niños. El que se hace responsable, en ese caso hasta que sus padres vengan, son los hermanos mayores, ¿no? Y de acuerdo a su responsabilidad que tiene cada uno, cae el cuidado sobre ellos, repartiendo, digamos, las tareas, depende de las edades de cada persona, depende de las capacidades. Pero obviamente todo el peso, digamos, recae sobre el hijo mayor, ¿no?, porque es el que está cuidando a los débiles, a los más chicos. Y al pertenecer a la familia de Dios, todos estamos llamados a asumir nuestra responsabilidad para con todos los miembros más débiles de la familia. Tenemos una responsabilidad. Y Pablo nos va a enseñar, y vamos a ver que las personas son diferentes, aunque muchas veces vemos a personas que están haciendo lo mismo, pero sus actitudes son distintas. Por eso, antes de poder juzgar a una persona, poder señalar a esa persona, deberíamos conocer qué es lo que está pasando. Deberíamos averiguar, indagar más en por qué está haciendo esa persona, nuestro hermano, lo que está haciendo. Y vamos a ver a través de este versículo mi responsabilidad, tu responsabilidad en la familia de Dios.
Y vamos a ver 3 diferentes características de hermanos que vamos a encontrar. Dice nuestro texto, la primera característica que vemos y lo primero que debemos hacer con estas características de hermanos es que amonestemos a los ociosos. La Biblia de las Américas, la palabra ocioso dice que amonestemos, hermanos, amonestéis a los indisciplinados. Pablo está utilizando una frase militar, una palabra militar, ¿no? Una expresión militar que literalmente significa los que andan desordenadamente. Son soldados que salen de sus filas, ¿no? Y generalmente se utiliza para hablar de personas ociosas, personas flojas, perezosas. Y lo primero que debemos entender cuando vemos a un hermano, si este hermano es ocioso, lo que debemos hacer es ir con ellos y hablar firmemente. Tenemos que ir y amonestar. Debemos amonestarle. Debemos decirle que no están haciendo las cosas bien. Tenemos que ir a amonestarle diciéndoles que lo que ellos están haciendo está mal. Tiene que cambiar. Ser ocioso es un pecado. Como creyentes no podemos permanecer en ese estado. Que este hermano ocioso debe arrepentirse. Tiene que confesar ese pecado y buscar su ayuda en el Señor para poder cambiar. Porque ese pecado desagrada al Señor y va a destruir su vida espiritual. Por eso es nuestra obligación como miembros de la familia de Dios, si vemos un hermano que está ocioso, debemos amonestarlo. Y es difícil esta situación, ¿no? Porque es difícil amonestar a un hermano y decirle, hermano, ¿por qué no estás congregando? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos confrontar a las personas. Tenemos ese temor de entrar en un conflicto con nuestro hermano. Queremos ser amigos de todos, entonces no queremos decirle a alguien que es ocioso. Pero la Escritura nos manda a amonestar a ese hermano que está siendo ocioso, que tiene que cambiar, que tiene que buscar la gracia de Dios para cambiar, porque lo que está haciendo es pecado. Y debemos decirle, es difícil, pero debemos hacerlo. Un cerebro ocioso, dicen que es el taller del diablo, ¿no? Alguien que no se ocupa en las cosas de Dios, ese espacio vacío, ¿quién se cree que lo va a ocupar? Satanás. El ocioso es experto en fabricar excusas. Dice Proverbios 24, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Ya que el ocioso, el perezoso, no siembra porque hace frío. Proverbios 22:13 dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. No como voy a ir a congregar. Lo peligroso que está la situación en este país, a ver si por ir a congregar me roban, me pegan un tiro. No, mejor me quedo en mi casa, más seguro. Buscan excusas. Esa es una persona ociosa. Y también sería bueno preguntarme, ¿no? O sea, cuando no voy al culto, cuando no estoy congregando, cuando no estoy haciendo mi responsabilidad como parte de la familia de Dios, ¿qué excusa estoy poniendo? ¿Estoy siendo como este ocioso? ¿Qué excusas estás poniendo para no obedecer a Dios? ¿Que hace frío? No, hoy no vengo porque hace mucho calor. Estoy cansado, justo me vino visita. No, porque estoy en ese cumpleaños de mi fulanito. No. Justo es no, van a celebrar el día de un tío, de un amigo, de un primo, de un conocido y no puedo faltar. Metemos excusas. ¿Qué excusas estás poniendo para no obedecer a Dios? ¿Qué excusas estoy poniendo? ¿Qué excusas estás poniendo vos para no obedecer a Dios?
para no cumplir tu obligación en la familia de Dios. ¿Sabes? Es nuestra responsabilidad. Dicen las Escrituras que debemos amonestar a los ociosos. Es nuestra responsabilidad amonestar, advertir, reprender. Debemos hacerles ver que están en un error. Debemos corregirles. Pero esto debemos hacerlo en amor, siendo ejemplo, obviamente. Pues no podemos amonestar a alguien que es ocioso si yo también soy ocioso, ¿no? Como decía nuestro hermano Matías, no podemos sacar la paja del ojo de mi hermano si yo tengo una viga. Obviamente que debo ser ejemplo para poder exhortar a mi hermano. Y la única forma que podemos hacer es volviendo a Cristo, ¿no? Por medio del Evangelio. Debemos predicar a Cristo. Pero pastor, somos creyentes. Sí, debemos predicarnos también nosotros el Evangelio cada día. Porque eso es lo que nos va a mostrar cómo está mi condición espiritual delante del Señor. Debemos ir todos los días a la cruz. Todos los días a la cruz. A morir a la cruz. ¿Sabes, mi hermano? No es posible que estemos en esta iglesia impasibles, sin hacer nada, sabiendo que hay hermanos que se están volviendo ociosos. Nuestra responsabilidad es exhortar, amonestar a ese hermano ocioso. Porque la única forma de poder ese hermano arrepentirse de su pecado es confrontándole, es diciéndole, hermano, estás pecando, lo que estás haciendo está mal. Estás pecando contra el Señor. Y debemos llevarlo a la cruz de Cristo, que reconozca, que pueda pedir perdón, que pueda buscar su ayuda para poder superar este pecado. Y nosotros como hermanos, nuestra responsabilidad es conducirlo, es guiarlo a Cristo. Pero obviamente, esto debemos hacerlo en amor, no considerándonos como mejores que Él, como superiores a mi hermano, no juzgándolo, pero con firmeza. Entonces, a los hermanos que son ociosos, el Señor nos manda a amonestarle, pero también hay hermanos en la iglesia que en verdad no son ociosos, pero fallan por otra razón. Y esta razón sigue diciendo el versículo 14, que alentéis a los de poco ánimo. Vemos que hay personas que quizás no vinieron a la iglesia y no es porque son ociosos, no es que están buscando excusas para faltar. Son dos situaciones iguales, pero los motivos son distintos. En diferentes circunstancias, muchos de nosotros nos hemos desanimado, sobre todo cuando estamos en prueba, ¿no? Cuando nos toca un tiempo de pasar por prueba y la salida no viene pronto, muchas veces, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Y entonces, como se utiliza, como decimos comúnmente, ¿no? Como que queremos tirar la toalla, no, estamos desanimados, decimos, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a esforzarme si vuelvo a hacer lo mismo? No sirve de nada, no puedo más. Y cuando decimos no puedo más, estamos ingresando al desánimo. Y debemos entender que este desánimo es contrario a la fe. ¿Qué quiero decir con esto? La fe no se mueve por lo que veo, ni por lo que yo siento. No necesito sentir a Dios, no necesito ver a Dios ni tocar a Dios para saber que Él es real, para saber que Él existe. No necesito ni verlo ni tocarlo. Porque la fe no viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Y esas personas no necesitan ser amonestadas, no necesitan ser reprendidas. Esas personas están desanimadas porque sienten que no pueden. Sienten que en la tentación han perdido, que no pueden resistir. Sienten que no pueden hacer nada y necesitan de alguien que venga a su lado y les diga y los ayude a poder salir de esa situación de desánimo. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Al final de su vida, Pedro le niega al Señor 3 veces y Pedro se siente como que no puede hacer nada para el Señor. Regresa a pescar y quizás piensa, ¿no? Yo no puedo ser usado ya por el Señor. Lo he negado a mi Señor 3 veces. Le dije que iba a estar con Él hasta el fin del mundo y le fallé. No sirvo para nada, soy un inútil. No puedo hacerlo, no merezco su perdón. No sé cuántas veces te sentiste así en tu vida. No sé cuántas veces, o quizás hoy has venido que sientes que ya no mereces ser perdonado, te da vergüenza volver al Señor y pedirle perdón por algo que una y otra vez estamos cayendo. Juan capítulo 21, versículo 15 dice: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. En esta porción de las Escrituras, 3 veces le pregunta al Señor y 3 veces le anima: tú vas a ser el pastor de mis ovejas. Y puedes hacerlo, tienes que depender de mí. No puedes ser orgulloso como lo eras antes. Pero no te desanimes. Pedro, tú vas a ser un instrumento útil en mis manos. Puedes hacerlo. Y el Señor le da exactamente lo que Pedro estaba necesitando. El Señor no lo amonesta a Pedro, sino que el Señor le da ánimo. Pedro había caído, había confesado su pecado. Él sabía que le había fallado el Señor. Él no necesitaba que el Señor le dijera que lo negó 3 veces. Él no necesitaba ser confrontado con su pecado, porque él lo había reconocido. Él se había dado cuenta que había fallado a su Señor, que él le había negado 3 veces. Lo que él necesitaba era ánimo. Y a veces, hermanos, hay hermanos en nuestra iglesia que necesitan eso, que estemos allí dándole ánimo, que están pasando momentos de luchas, de aflicciones, en distintas circunstancias, distintas pruebas. Muchas veces cuando la salida no está cerca, muchas veces eso produce desánimo y necesitan de nosotros. Necesita que estemos allí trayéndole ánimo, consuelo, animándole, diciéndole, estando a su lado, decirle: mira, todos fallamos, todos somos pecadores, pero Cristo puede ayudarte, Cristo puede ayudarme. No te desanimes, ve a Cristo, corre a Cristo, porque solamente en Él vamos a encontrar consuelo y nuevamente nos va a dar ánimo. Pero para saber lo que necesita nuestro hermano, debemos pasar tiempo. Se requiere paciencia, requiere sentarnos con ellos, requiere tiempo, escucharle. Requiere conocerle
ver cómo se comporta, ver si realmente ese hermano es un hermano ocioso o está pasando por momentos de desánimo. Porque si nosotros no conocemos la situación de mi hermano, ¿cómo podemos amonestarlo si está en un estado ocioso o animarlo si está desanimado? Debemos tener paciencia para con nuestros hermanos. Y finalmente dice que sostengáis a los débiles. Hay cristianos que no son ociosos, pero que tampoco están desanimados, pero son débiles. Y Pablo se está refiriendo en debilidad, no está hablando de una debilidad física, sino que está hablando de una debilidad espiritual. A lo mejor son nuevos creyentes, acaban de ser salvos y no saben que lo que ellos estaban haciendo o lo que estaban acostumbrados a hacer está mal. A Dios no le agrada. Pero no lo hacen porque son ociosos. No lo hacen porque están desanimados. Lo hacen porque no conocen. Son débiles. Son nuevos. Y pasa mucho, por ejemplo, aquellos que tienen hijos, no tan chiquitos, no llega un momento que, ¿vieron? Cuando los chicos van creciendo quieren ayudar. A sus padres siempre los quieren ayudar. Y obviamente, si un niño está en una edad y que tiene que aprender, y quiere aprender a lavar los platos, no a limpiar, ¿qué hacemos como padres? Primeramente le damos las instrucciones, le decimos cómo debe hacerlo, ¿no? No lo mandamos así, bueno, hacelo. Le explicamos cómo se lava un plato, cómo se le pone detergente a la esponja, qué esponja tiene que usar, ¿no? Porque si usamos una que raya el sartén, nuestras esposas nos van a retar, ¿no? Tenemos que decirle lo correcto, ¿no? Y cuando debemos enseñarles cómo hacerlo, porque son niños, no lo saben, no saben cómo hacerlo. Entonces yo no puedo ir y enojarme con mi niño que está aprendiendo y decirle que es un ocioso porque lavó mal los platos, si yo no le expliqué cómo hacerlo. Pero tampoco me puedo ir al lado de él y decirle, vamos, tú puedes, lávalo bien, lávalo lindo. No lo puedo animar. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer. No sabe dónde está el detergente, no sabe dónde está la esponja, no sabe. No le puedo simplemente alentar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que guiarle. Tengo que decirle cómo hacer. Debo enseñarle. Él lo que necesita es eso. Una guía, un tutor, para que pueda crecer firme. Y eso es lo que debemos hacer con aquellos hermanos débiles en la fe. Ser como ese tutor en las plantas para que las plantas crezcan derechas. Debemos estar ahí apuntalándolo. Tenemos que ayudarles. Y esto pasa también, esta circunstancia lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, del versículo 24 al 28, donde Apolos, un joven predicador que tenía mucho denuedo en predicar la palabra de Dios, pero él estaba predicando el bautismo de Juan. No estaba predicando acerca de Cristo. Pero Apolos no era ocioso, no estaba desanimado. Predicaba eso porque era lo que él conocía. Era lo que él había escuchado. Entonces Aquila y Priscila vienen a su lado y no vienen y lo amonestan. Le dicen, no, retírate, pecador, malvado, deja de predicar. Eres un hombre malo. No, vienen a su lado con paciencia, le enseñan, lo guían en la dirección correcta. Dice en el versículo 28 que fue de gran provecho y de gran ánimo para todos los creyentes. Solamente necesitaba enseñanza, no necesitaba exhortación. Porque un hermano débil en la fe es como un bebé espiritual y debemos tratarlo como tal. A un bebé, un recién nacido, no podemos decirle
Como padre, acostarlo en la cuna y decirle, bueno, bebé, ¿ves eso, esa cosa grande, cuadrada, rectangular, blanca? Bueno, eso se llama heladera. Todo lo que necesites para tu sustento está ahí. Tenés carne, tenés leche, tenés la mamadera, tenés todo y al lado está la cocina. Cuando vos tengas una necesidad, usala. No podemos hacerlo así. ¿Por qué? Porque ese bebé se va a debilitar, porque no sabe cocinar, no entiende lo que le decimos. Con un hermano que es débil, debemos ser cuidadosos. Y Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses, en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 7, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así hay que tratar a los hermanos débiles en la fe. Debemos ser diligentes, ¿no? Y cuidemos a estos hermanos que están débiles. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Es mi responsabilidad? Sí, como pastor, sí. ¿Es la responsabilidad del pastor Ángel como pastor? Sí. Pero, ¿sabes? La responsabilidad no termina ahí. La responsabilidad es mía, pero también es tuya. De cada uno de aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, cada uno de nosotros somos responsables en amonestar, en animar, en cuidar a nuestros hermanos en la fe. Cada uno de nosotros somos responsables. Y termina este pasaje, este versículo dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Pero esto, ¿cómo debemos hacer? Dice que seáis pacientes para con todos. La paciencia es una virtud muy difícil de sostenerla. Cuando todo va como lo planeamos, cuando todo va viento en popa, como dicen, todos somos pacientes. Pero cuando el barco empieza a naufragar, cuando un camión nos encierran, cuando vamos conduciendo, cuando un hermano nos ofende, ¿cómo reaccionamos? ¿Somos pacientes? Cuando el hermano me contesta de una forma que no me agrada, fácilmente pierdo la paciencia. Y muchas veces queremos reaccionar de una manera no apropiada en contra de esta persona que nos está irritando. ¿No le pasó? ¿No conoce a algún amigo de un amigo que le haya pasado esta situación? ¿Que haya perdido la paciencia? La paciencia es una virtud, un valor muy difícil de tener, pero es el resultado del amor por todas las personas que Cristo está formando en nosotros. A través de la paciencia podemos mostrar el amor que Cristo está formando en cada uno de nosotros. Si somos impacientes, ese amor de Cristo no está creciendo en nosotros, porque no estamos mostrando el amor de Dios. Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya que debemos soportar con paciencia los unos a los otros. Sí, también a ese que estás pensando, ese hermano que no lo podés, que lo querés evitar a todas costas, también a ese hermano debemos soportarlo. Ese hermano cuando decís, ay Señor, este hermano, ¿por qué no te lo llevas? Bueno, hay que soportarlo con paciencia y en amor. Porque así vamos a demostrar que Cristo está obrando en nuestras vidas. ¿Sabes que el bambú japonés
cuando germina, parece que es de mala calidad, que es un bambú infértil, ¿no? Porque pasan 7 años y parece que el bambú, nada, está ahí, parece que se murió. No cumple ninguna función, o sea, no ves nada. Pero después de 7 años de espera, y en un tiempo solamente de 6 semanas, después de esos 7 años, el bambú crece más de 30 metros. Entonces, un agricultor espera 7 años y 6 semanas para poder utilizarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa durante estos 7 años de aparente inactividad, de aparente que parece que ese bambú está muerto, no tiene nada, no tiene vida? Es que durante todo ese tiempo el bambú japonés ha desarrollado un complejo sistema de raíces, ¿no?, que le permite crecer más de 30 metros en 6 semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, soportar con paciencia no es una tarea fácil. No es algo que nos sale de una, porque somos pecadores. Pero cuando amonestamos al ocioso, alentamos al de poco ánimo, sostenemos a los débiles a través de la palabra de Dios, no sabemos cómo esa obra está funcionando en sus corazones, pero seguro está desarrollando un fundamento fuerte como las raíces del bambú para que el ocioso, los desanimados y los débiles en la fe lleguen a ser discípulos maduros de nuestro Señor. Debemos ser pacientes y ayudar a los hermanos unos a otros. Ya para terminar, ¿sabes, mi hermano? Todos los hijos de Dios, todos aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre, somos responsables para con nuestros hermanos. Somos responsables del cuidado de nuestros hermanos. Cada uno de nosotros. No solamente la tarea del pastor, de los diáconos, sino de cada uno de nosotros. Debemos cuidar a nuestros hermanos, tratando a cada uno de ellos con amor, con paciencia, pero fundamentalmente afirmados en la palabra de Dios. No podemos amonestar, no podemos alentar y no podemos sostener a los hermanos si no conocemos la palabra de Dios, porque ese es nuestro fundamento, esas son nuestras raíces como el bambú. Para que podamos crecer y ser hombres y mujeres de Dios, debemos ser pacientes y nuestros fundamentos deben estar aquí, en la palabra. Esta debe ser nuestras raíces, porque es la única forma de poder crecer fuertes y maduros en su palabra. Esta es nuestra responsabilidad para que el cuerpo de Cristo, para que su iglesia pueda lograr un crecimiento armónico y sano en cada uno de sus miembros. ¿Saben? Y esta es una responsabilidad tuya y mía, de cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, te pido perdón, Padre, porque muchas veces, Señor, nuestro orgullo